una asesora de muchos de estos temas y con ella pues hemos convenido en el día de hoy hacer un tema que se encuentra dentro de la agenda laboral. Por eso es muy, pero muy importante que este tema hoy tenga no solamente claridad, sino que hay que tener aprendizajes. Tenemos hoy también a la doctora Carolina Calle y hoy tanto Merilaura Perdomo es coordinadora regional para América Latina y el Caribe y LAO, y Carolina Calle es nuestra presidenta de Astracés. Creo que con estas mujeres hoy vamos a poder entrar en la aclaración, en el conocimiento y en el trabajo de un tema que no lo conocemos muy a fondo, pero que hay que trabajarlo porque quedó incluido hoy en la agenda laboral y también para las condiciones de vida de las mujeres trabajadoras. Creo que eso es lo más importante. Este tema incluido en nuestra agenda laboral está considerado en el marco legal en Colombia, donde la prostitución no es ilegal ni está penalizada. La sentencia 629 del 2010 así lo considera, pero sin embargo, miren ustedes lo contradictorio, no hay un marco legal que nos, ni específico, que nos amplíe estas condiciones. Creo que eso es hoy lo más fundamental que nos van a explicar estas expositoras tan excelentes que hoy tenemos, porque en el Código Penal pues reconoce como delito la explotación sexual, el proxenetismo con menores de edad y la imposición de la prostitución por la fuerza o amenaza. Por ejemplo, la ley 336 del 2009 contempla como delito la explotación sexual y la pornografía con menores de edad y el turismo sexual. En ese sentido es bien importante considerar que nuestra agenda laboral quiere darle dignidad a este trabajo y además contenido. ¿En qué sentido? En la afiliación al Sistema General de Seguridad Social, en las garantías de salud y todos los derechos del Código Sustantivo del Trabajo, en la no revictimización ni violencias verbales o físicas por parte de empleadores, clientes, usuarios y otros trabajadores, en todo lo que es las garantías de prevención de enfermedades, vacunas esenciales y necesarias, y en fin, en el ejercicio de la prostitución, en condiciones, sitios, horarios y zonas definidas por todos el gobierno y los planes de ordenamiento territorial. Pero ante todo el trato digno de los clientes a las trabajadoras y la abstención por parte de los clientes de contratar a quienes estén siendo víctimas de explotación sexual. Hoy queremos entonces trabajar este tema, no solo porque está en nuestra agenda, sino porque es un tema que tiene que ver con otro de los temas del trabajo, que tiene que tener un concepto nuevo para estos trabajos que no se consideran así, o que en algunos países, en las investigaciones, se ha dado como que en lo jurídico tenga tres sistemas, que sea el reglamentarista, el abolicionista y el prohibicionista, según el tipo de economía y según las necesidades de la comunidad. Los estados entonces van a tener que dirigir sus acciones jurídicas optando por estos tres sistemas. Pero si bien el trabajo sexual es un fenómeno social del cual ningún estado se escapa y es muy antiguo digamos, este trabajo, hay países que deciden declararlo alegal y según el desarrollo social y económico de cada país, la protección a las personas que ejercen la prostitución es fundamental que se les garanticen condiciones dignas y defensa de sus derechos. Invito entonces a la doctora Merilaura Perdomo para que nos presente esta invitada de hoy y bienvenida Carolina a este webinar desde la Central Unitaria de Trabajadores CUT, así como de una vez convocarlas
después de este webinar a que participemos en la marcha en el día de hoy. Bienvenida Mary Laura. Mary Laura también tiene que salir, entonces bien pueda Mary Laura para que escuchemos a Carolina luego. Muchas gracias, Ligia. Buenas tardes para ti. Buenas tardes a nuestra invitada panelista, querida compañera Carolina, y a las demás personas que nos escuchan y que van a escuchar después esta grabación del webinar del equipo jurídico de la CUT. Recordar que este espacio que Ligia ha sabido liderar muy bien desde hace, creo que ya casi 3 años, ha sido una oportunidad para la discusión de temas laborales y jurídicos con el movimiento sindical, pero también con estudiantes y con personas de diferentes sectores que se han acercado para conocer de estas discusiones en materia laboral. Hoy quisimos traer, propusimos hablar acerca de trabajo sexual, que es uno de los temas contenidos en el índice temático de discusión para la reforma laboral, que se está discutiendo en la subcomisión de reforma laboral, Estatuto del Trabajo, que promovió el gobierno nacional, en el cual están participando las centrales sindicales, las centrales de pensionados y los gremios empleadores, que es un tema de especial atención para la ministra del Trabajo y que ella ha querido reivindicar este trabajo, pero sobre todo independientemente de su discusión en la reforma laboral o no, porque es un fenómeno del mundo del trabajo que requiere la atención del movimiento sindical. Las compañeras de Astrasex han constituido una organización sindical de trabajadoras sexuales que demuestra la importancia de estas discusiones en el país, que reivindica el hecho de que el trabajo sexual es un trabajo, es una actividad humana en la que se presta un servicio a favor de terceros y se recibe por eso una remuneración, y sobre todo ellas han sabido reivindicar que es un trabajo digno si se ejerce con libertad y si es parte de la decisión autónoma de las trabajadoras dedicarse a esto, y en ese sentido deben separarse las discusiones de morales o de las discusiones religiosas sobre la materia y reconocer, como se ha hecho en el movimiento sindical, que toda actividad humana en la que se preste un servicio y se produzca riqueza o beneficio para la sociedad, pues debe reconocerse como trabajo y debe dotarse de las garantías y los derechos fundamentales del trabajo, como son, por supuesto, la libertad sindical, la asociación, la negociación colectiva, las garantías de descanso, de protección social, afiliación a la seguridad social, prevención de riesgos laborales, el reconocimiento del ahora derecho fundamental internacional de salud y seguridad en el trabajo. También trajimos este tema y también está en auge en la discusión nacional, porque el trabajo sexual ha sido objeto de sendos pronunciamientos judiciales en el país, especialmente a partir de sentencias de revisión de tutela de la Corte Constitucional, donde la Corte ha reconocido la naturaleza del trabajo sexual y claramente la ha separado, como Ligia muy bien introducía el tema, de otras actividades que sí, por supuesto, son ilegales y son penalizadas, como la explotación sexual, el proxenetismo, la explotación de niños y niñas, que por supuesto no se enmarcan dentro del trabajo sexual que se está reivindicando y se pretende proteger. La Corte Constitucional, asimismo, en sentencias de revisión de tutela, ha alegado la necesidad de proteger a las trabajadoras que ejerzan este trabajo y darles oportunidades de empleo diferentes si así ellas lo deciden, y ha también reconocido la necesidad de afiliación a la seguridad social de las trabajadoras sexuales y trabajadores sexuales. Recientemente, la Corte Constitucional además ha adoptado una sentencia también con ocasión de una revisión de tutela en la que se estaba analizando un caso sobre modelaje webcam, que es una de las modalidades de trabajo sexual, donde la Corte culminaba su decisión con un exhorto a el Congreso de la República para que regule el trabajo realizado para el modelaje webcam, y es uno de los mandatos o digamos de las órdenes judiciales que el gobierno y el Congreso de la República se están analizando cómo se puede dar cumplimiento a esas órdenes judiciales y cómo se puede dignificar y dar condiciones de trabajo decente a este trabajo. Pero yo no quisiera seguir hablando sobre la materia, sino que precisamente para eso invitamos a una experta que, además de ser trabajadora sexual, es líder del gremio sindical y que ha participado técnicamente en muchas discusiones sobre esta materia, y son ellas precisamente las trabajadoras las que deben tener voz. Carolina Calle es... Un segundito.
Carolina Calle, que es la compañera que nos acompaña hoy, le damos la bienvenida, es presidenta de Astrasex, la Asociación Sindical de Trabajo Sexual, es directora de la Corporación Calle 7 Colombia y es referente de la Plataforma Latinoamericana de Trabajo Sexual, PLAPERTS. Yo te pediría, Carolina, pues además de darte la bienvenida, que tú nos puedas poner en contexto a los compañeros y compañeras que van a escuchar esto de diferentes regiones, de diferentes sectores del movimiento sindical, incluso de otros sectores estudiantiles académicos, que tú nos ayudes como con este ABC que nos han venido haciendo para que todos entendamos cómo funciona el trabajo sexual y sobre todo también que hay diferentes modalidades de trabajo sexual, que a veces el trabajo sexual se ejerce autónomamente, otras veces se ejerce en beneficio de terceros o mediante la subordinación de terceros, que se ejerce en establecimientos públicos, pero también se ejerce en calle o en carreteras, cómo es esta modalidad de trabajo en el modelaje webcam o en la producción de contenidos o en la producción cinematográfica de pornografía, para que por favor, tú nos des esta introducción y después entremos en detalle de por qué el trabajo sexual es un trabajo en sí mismo. Entonces, bienvenida y tienes la palabra. Muchas gracias, Mary Laura Eligia, y a todas las personas que nos están viendo y escuchando en este momento. Pues sí, soy Carolina Calle, trabajadora sexual de Calle. El trabajo sexual es un trabajo precisamente porque lo ejercemos personas mayores de edad, personas que decidimos ejercer este trabajo de manera independiente algunos, otros, como tú dices, trabajan bajo subordinación. Hay una discusión que ha venido a través de los años, precisamente por ello, pero pues yo quiero que las personas tengan en cuenta que nosotras, las personas que ejercemos trabajo sexual, que estamos en el ámbito social, comunitario, ahora sindical, siempre tenemos la lucha enfocada en los derechos humanos. Creo que han invisibilizado precisamente por estar señalando y dando como lo punitivo a las personas que ejercemos trabajo sexual, a las víctimas de los delitos de explotación y trata, porque son eso, creo que hay que llamarlos por su nombre, son delitos. En el peor de los casos, la explotación de niños, niñas y adolescentes menores de edad, que pues no tienen nada que ver con el trabajo sexual, porque claramente se está cometiendo delitos contra estas personas. Entonces, esa ha sido la discusión a través de los años. Creo que existen en este momento organizaciones como Calle 7, sindicato, pues el sindicato naciente que es Astraces, que es la Asociación Sindical de Trabajo Sexual. Astraces apaña, abraza y acompaña a todas las modalidades de trabajo sexual que existan. Es el primer sindicato que se creó pensando en todas las modalidades de trabajo sexual, en todas las diversidades que existen en nuestro trabajo y precisamente, aunque no seamos unas personas muy duchas en el asunto sindical, nos estamos formando precisamente para ello, pero yo sí siempre he pensado que no hay que haber estado en todas las modalidades de trabajo sexual para defender los derechos de las compañeras, derechos humanos y ahora derechos laborales que exigimos. Mucha gente nos dice que los derechos humanos los tenemos todos, pero en nuestro caso no ha sido así, porque hemos sido una población históricamente vulnerada, relegada, violentada y además discriminada. ¿No? No, siempre lo digo que no hay persona a quien discriminen más. Yo estoy todo el tiempo con activistas de VIH, también en la calle me he encontrado con todo tipo de personas, porque eso es lo que hay en diferentes contextos y a nadie lo discriminan tanto como a nosotras, ¿no? Las personas que ejercemos trabajo sexual. Entonces creo firmemente en la reivindicación de los derechos laborales como trabajadoras más de este país. Nosotros también hacemos parte de la economía. La economía da progreso y no cualquier economía, porque yo sé que podría malentenderse, pero es que nosotros no estamos cometiendo ningún delito. Estamos trabajando. Adicional a ello, como Ligia lo dijo, en 2010 la Corte Constitucional se pronunció con la tesis 29 y dijo que el trabajo sexual es trabajo. Mira todos los años que han pasado y no ha sucedido mayor cosa. Siempre ha exhortado a que se siente con nosotros y eso no ha ocurrido solo con este gobierno del cambio que decidió sentarse con nosotros. Llevamos unas mesas con el Ministerio de Trabajo bien importantes. La ministra nos dijo cuando nos recibió que nos iba a atender como otro gremio de este país porque lo somos.
Y bueno, estamos avanzando en ello, ¿no? Exigimos realmente que haya un marco laboral digno para el trabajo sexual. En cuanto a lo que dijo Ligia de las corrientes, pues claramente mi corriente como Carolina Calle es laboralista porque yo sí deseo que haya un marco laboral para el trabajo sexual. Creo que eso no solamente va a ser para mí, sino para todas las personas que ejercen trabajo sexual, sobre todo para las personas que no se visibilizan, porque claramente en el momento en que uno se visibiliza, está, se está arriesgando demasiadas cosas, ¿no? El rechazo de la familia, el rechazo de los amigos, el rechazo de toda esa gente que tiene esa doble o triple moral en este país y muchas veces ponen su vida, porque hay gente que no entiende realmente que eso es un trabajo más. Bueno, veo que dicen que pensamos sobre las feministas radicales, las que nos excluyen. Sí, las feministas radicales que excluyen y ¿Sí? catalogan Si quieres, como no trabajo. Bueno, si pues quieres, miren, Carolina, termina tu exposición y sobre todo el de que te había pedido como de contar que es un trabajo que ya lo estabas explicando y que hay y claro, diferentes entonces, modalidades y luego entonces, vamos con bueno, las preguntas. también, listo, de una. Eh, estamos en el registro único tributario acá en Colombia y lo digo así porque pues sé que hay gente de otros países, entonces hay una compañera que está aquí que es de otro país y de pronto no saben qué es el RUT 9609, hay un código dentro de ello que dice trabajadora sexual, entonces yo no entiendo por qué han estado atrasando tanto eso a los derechos laborales. Es más, en las políticas públicas, que la única política pública que hay, que es bastante mediocre, que es la del distrito, dice actividades sexuales pagas. Y eso lo hacen claramente para quitarnos derechos, ¿sí? Para que no tengan que darnos los derechos laborales que tenemos. Es una política que la han modificado, pero que realmente le falta demasiado. Y necesitamos adicional a la ley de todas las modalidades de trabajo sexual para que esto se pueda establecer como un trabajo y no nos sigan vulnerando derechos, una política pública nacional para todas las modalidades de trabajo sexual. Eh, siento que eso todo tiene que estar basado en los derechos humanos y laborales y la gente no lo ha entendido. El trabajo sexual es un trabajo por lo que les acabo de indicar, no hay razón, motivo, circunstancia porque alguien diga que no lo es. O sea, nosotros no le estamos haciendo daño a nadie. Si hay algo alrededor de lo que está sucediendo entre nosotros, es el Estado quien debe de ser garante de mirar qué es lo que sucede. No tiene que caer todo lo punitivo hacia la trabajadora sexual. Además, siento que cuando las personas no nombran los delitos por su nombre, están invisibilizando completamente a las víctimas. Entonces, no dicen trata de personas con fines sexuales, no dicen explotación sexual o explotación sexual en niños, niñas y adolescentes menores de edad, sino les ponen otros nombres. O sea, quiero dejar algo claro que he escuchado muchas personas, incluso en académicos, que hablan de la prostitución infantil y eso no existe. No existe. La prostitución o trabajo sexual lo hacemos personas mayores de edad porque es un trabajo. Sí, es un trabajo que seguramente a muchas personas no le gusta y está bien. Si a usted no le gusta ser trabajador sexual o trabajadora sexual, no lo haga, pero no pretenda quitarle derechos a otras personas. Cuando se invisibilizan esas víctimas, no se le puede restablecer derechos. El Estado es quien debe ser garante de eso y se queda ahí. A las únicas personas que les conviene que hagan esos revueltos son a las personas antiderechos, más llamadas abolicionistas, y a las mafias de trata y explotación, porque a ellos sí siguen estando en la clandestinidad, precisamente con el apoyo de toda esa gente que no dice los nombres que son a esos delitos. Por eso nuestro trabajo sexual ha sido muy señalado, no solamente acá en Colombia, sino que en el mundo. Es más, creo que en Latinoamérica, Colombia es como lo menos violento que hay. Lo hablo de las ciudades, algunas, para específicamente Bogotá, porque en otras partes del país, yo que me he recorrido pueblitos y todo eso, el asunto es otro, ¿sí? Allá las leyes se las crean ellos, allá las leyes las tienen los policías y son quienes supuestamente son veedores del trabajo sexual cuando no debería ser así. Entonces, el trabajo sexual es trabajo, negarlo es violencia porque nos quitan completamente derechos humanos y laborales que nos merecemos como las personas trabajadoras de este país que somos. Y en cuanto a lo que dicen de las feministas radicales, yo creo realmente que una persona no puede ufanarse de
de supuestamente defender derechos de mujeres cuando excluye a otras. Eso me hace ruido y me pone a pensar que esa gente piensa que nosotras somos ciudadanas o ciudadanos de segunda clase, ¿no? Que no se nos respeta como seres humanos y que ellas con sus violencias lo único que hacen es hacer discursos de odio que acaban con nuestras vidas, que acaban con nuestra familia, porque en el momento en que una trabajadora sexual muere, muere una parte también de su familia, de su mamá, de su papá, de sus hijos, y eso la gente no lo mide. Ustedes saben que estamos en un país que nos matan por cualquier cosa, y por puta nos han matado por años. Entonces siento que esos discursos de odio que dan las personas que nos excluyen de esos movimientos, lo único que sirven es para causar más odio y para acabar con nuestras vidas. Yo me enuncio también desde puta feminista porque tengo todo el derecho de hacerlo. Creo que el feminismo no está para algunas o para pocas, o solamente para personas blancas y privilegiadas. Creo que el feminismo va más allá y nadie tiene por qué opinar de la vida de los demás ni del cuerpo de los demás cuando ninguna de nosotras estamos haciéndole daño a la sociedad. Gracias, Carolina. Carolina, ¿tú nos podrías explicar un poco más sobre las modalidades de trabajo? Insisto, un poco para diferenciar esto de que como trabajo, como actividad humana que merece derechos, se ejerce de diferentes formas y creo que esto no lo tenemos claro en todos los sectores y es que pues, se puede desarrollar de manera independiente, autónoma, por supuesto, sobre esta decisión libre que tú comentabas de personas adultas mayores de edad que deciden ejercer este oficio o que también se ejerce en otras modalidades, en otras ocasiones, a favor de terceros, bajo una subordinación, bajo condiciones impuestas por un tercero que se lucra con el trabajo que ustedes realizan, un poco para entender que hay escenarios y dinámicas diferentes que merecen unas protecciones legales diferentes. Claro que sí. Por ejemplo, hay diferentes tipos de trabajo sexual. Las modalidades básicamente son las siguientes. Está el trabajo sexual en calle, donde nosotras hacemos el alcance al cliente en la calle y lo atendemos en un hotel. Soy muy específica en esto porque la gente a veces piensa que las que trabajamos en la calle estamos en la esquina prestando el servicio y claramente no es así, ¿no? Eh, también, también tenemos otra modalidad que es la de los establecimientos. Establecimientos de manera presencial, es decir, whiskerías, reservados, sitios de masaje y otros sitios de esa misma índole donde se ejerce el trabajo sexual de manera presencial. Ahí mismo también en algunos de esos espacios están las compañeras que hacen su baile de strippers, ¿no? De striptease. También es una modalidad. Muchas solamente hacen striptease, otras prestan su servicio. Bueno, eso es como otro tipo. Y en esos establecimientos está también el virtual. ¿Cuál es el virtual? El del modelaje webcam, donde son los estudios. Pero el modelaje webcam también tiene compañeras que trabajan de manera independiente, ¿no? Entonces las que trabajan de manera independiente tienen su cuenta, Patsun o otro tipo de cuenta que monetiza, donde pueden monetizar su dinero, y están las que trabajan en los estudios. Tanto en los estudios como en los reservados o whiskerías, donde trabajan para otras personas, es decir, ellos van allá para que les den como un espacio para trabajar, pero claramente están bajo subordinación. ¿Y por qué lo digo de esa manera? No debería ser así, pero es que hay compañeras que sí lo necesitan y se sienten más cómodas en esos espacios. Entonces, ellos les exigen horarios. En el caso, por ejemplo, de los establecimientos presenciales, por ejemplo, a uno le dicen, y lo digo porque yo trabajé en casi todas las modalidades, me falta yo creo que el porno, pero lo sé. Entonces, tiene que entrar al salón, por ejemplo, lo de noche, 6 de la tarde, salida hasta las 3 de la mañana, le retienen el dinero de los ratos que se hace, o sea, los servicios sexuales que presta, de las fichas, que es lo que tú te tomas, y se la dan al final. Hay compañeras que uno puede durar haciendo filas y son muchas compañeras hasta las 5 de la mañana esperando a que le paguen su dinero. Lo reservado es lo mismo. Tienes que llegar a las 8, 9 de la mañana o 10 de la mañana, hasta tal hora, no puedes faltar. O sea, les exigen horarios, pero ellos aún todavía dicen que no tienen nada que ver en el ámbito laboral, pero sí lo tienen que ver. Los estudios webcam lo mismo, exigen horarios, ponen multas en algunas ocasiones,
Son malas prácticas, no digo que todos, igual que los negocios presenciales, no son todos, pero sí muchos y muchas, donde no tienen unas prácticas correctas, el aspecto sanitario no está bien. En muchos estudios las están monitoreando todo el tiempo, no solamente, digamos, cámaras en los pasillos, sino cosas más violentas, como por ejemplo ponerles cámaras para poder ver sus shows y qué es lo que están haciendo, para tener monitoreados 24/7 y que no puedan ni descansar, ¿no? Entonces, digamos, ese tipo de prácticas se dan, hay que hablarlas, no se dan en todos los espacios. Lo ideal sería que estuvieran condiciones idóneas, por eso estamos hablando precisamente para que eso suceda. También tenemos la pornografía, ¿sí? La pornografía, digamos que ya está en otro nivel porque ahora mucha gente viene de otros países a aprovecharse, a hacer, entre comillas, mala pornografía, se aprovecha de las compañeras y no están en condiciones idóneas para ejercer. Pero la pornografía existe. Muchas compañeras que hacen pornografía no se enuncian desde el trabajo sexual. Precisamente por eso creo que deberían haber un marco laboral para el trabajo sexual, porque se enuncian o no, deben haber derechos laborales también para las compañeras. Entonces, más o menos, esas son las modalidades que existen. En todas las modalidades hay personas independientes. Es como las personas que pueden hacer videos, venden su contenido explícito, por ejemplo, que es como otra modalidad que está también dentro de lo virtual y parte también como de la pornografía, creería yo, pero ya es contenido explícito, ¿no? Entonces, hacen contenido explícito, lo pueden montar a OnlyFans o se abren un Twitter y también lo manejan desde ahí con pago, con PayPal o con las modalidades de pago que para ellas estén bien. Entonces también se hace contenido explícito, se venden packs de fotos sensuales, de lo que pidan los usuarios, pues porque todas las cosas son diferentes, ¿no? Hay diferentes usuarios para cada una de las modelos, de las trabajadoras sexuales, de las compañeras que deciden vender sus packs, que también es contenido explícito y es otra manera de trabajo sexual. Vuelvo y digo, hay compañeras que no se enuncian y creo que precisamente esta lucha es sobre todo para ellas, porque como no se enuncian y tienen miedo de que las visibilicen, entonces precisamente por eso es que pasan por encima de ellas y es importante que sepan que hay derechos para las personas que ejercemos trabajo sexual. Estaba viendo que me decía que cuál es la diferencia alguien de AstraZeneca y otro sindicato, pues lo reitero, AstraZeneca abarca, apaña todas las modalidades de trabajo sexual y a todas las personas que ejercen trabajo sexual. Tenemos compañeros que ejercen trabajo sexual, hombres gays cisgénero, personas con experiencia de vida trans, personas cisgénero en toda su diversidad. Y pues no tenemos, digamos que algo, mejor dicho, que haga que no puedan hacer parte de AstraZeneca, ¿no? Porque por eso abrazamos y apañamos a todas las compas y los compas. Como todo, habrá personas que de pronto no están de acuerdo con esto, pero pues estamos en la lucha de eso y estamos tratando de aprender y de hablar con las compas. Nosotros no tenemos la única palabra, no somos las únicas personas. Creo que mi sueño es que haya muchísimas más activistas acá en Colombia, que haya más compañeras que estén, porque como les digo a las compañeras, nosotros vamos saliendo, hay gente que va entrando y ellos son los que también necesitan tener esos derechos en algún momento. El otro sindicato del que me indicas es algo pues como muy específico de solo mujeres y digamos que tiene algunas como exigencias para que la gente entre, no acepta personas trans y como este tipo de situaciones. Entonces, es como la diferencia que yo le veo, ¿no? Es como la diferencia, así por encima que te puedo decir, que ese es solo de mujeres y que nosotros si abarcamos todas las modalidades de trabajo sexual y todas las personas que ejercen trabajo sexual. Entonces, ese es solo de mujeres y usualmente para mujeres de calle o máximo negocio. Y nosotros sí tenemos otros. El trabajo interno y eso, yo creo que eso ya se vería como en redes o en lo que han hecho, en lo que han participado, o eso lo puede ver uno pues en los procesos que llevan y en lo que está visible, ¿no? Con el distrito, con el gobierno, con la gente. Eso podría decir.
Carolina, antes de darle la palabra a la compañera Evelia, quisiera preguntarte un poco cómo, digamos, ya tenemos claro que son trabajadoras, ustedes realizan un trabajo, por él reciben un pago, una remuneración, independientemente del título que se le dé. Ustedes están produciendo un servicio, un bienestar para la sociedad en los términos del servicio que prestan y por tanto concluimos que obviamente son trabajadoras y que se hacen merecedoras de derechos. En este marco de derechos que ya nos has contado que ejercen la libertad sindical, que ya se han asociado, quisiera preguntarte por la seguridad social y la protección social. Si ustedes están usualmente afiliadas o no a salud, pensión, riesgos laborales, o cuál es la condición de precariedad que ustedes están sufriendo en materia de seguridad social por el hecho de no estar aún en situación de formalidad o en reconocimiento de la laboralidad subordinada que tienen con muchos de sus empleadores. Mira, en eso es bastante complicado porque las compañeras que tienen la posibilidad de pagar, lo pagan de manera independiente y se queda ahí, porque nadie va a aceptar en ese momento que uno vaya a decir, no, si yo soy trabajadora sexual, necesito pagar pensión, porque de inmediato hay un rechazo. O sea, desde que tú sacas una cuenta hasta ir a decir en una EPS que tú eres trabajadora sexual. Es bien complicado. No todas las compañeras tienen la posibilidad de acceder a eso. Es más, hay compañeras que ni siquiera saben realmente cómo puede acceder a un servicio de EPS, en este caso subsidiado. Yo que he activado varias rutas, veo que las compañeras no tienen ni idea, creen que eso es un lujo. Muchas compañeras de la tercera edad aún están sin pensión. Yo no cotizo pensión. Incluso lo estábamos hablando ayer en una reunión sindical que tuvimos, de que qué era lo que pasaba con eso, que teníamos que avanzar en eso, que mientras esperábamos que el Ministerio de Trabajo tipificara cada uno de lo de nosotros, teníamos que avanzar y hacer algo porque no nos podemos quedar así y que no suceda nada. Es muy difícil. Mira, si tú vas a abrir una cuenta, no te la abren por el hecho de ser trabajadora sexual. Si tú vas y dices una vez que eres trabajadora sexual, de una vez te aparece y te mandan a hacer las 1001 exámenes y es un perfilamiento terrible que nadie tiene por qué pasar por eso. Sí, muchas veces no lo decimos para no pasar por esos perfilamientos. Bueno, como te digo, en las pensiones, muchísimo menos. Es muy terrible, tenemos que pasar por una cantidad de situaciones. Imagínate, una trabajadora sexual, que sea una persona con experiencia o de vida trans y que llegue a que lo atiendan, es doblemente discriminada. Uno, no es que es trans. Y dos, no es que es puta. Entonces, en ese momento se acaban nuestros derechos en cuanto a todo, no nos atienden bien, todo lo enfocan en el asunto infeccioso, en que tenemos ETS, ITS, y no miran más allá. ¿Cuántas compañeras que son trabajadoras sexuales y se han visibilizado no han podido acceder a tratamientos idóneos y reales precisamente porque al perfilarlas como trabajadoras sexuales empiezan a mirarles a ver si tienen VIH, a ver si tienen gonorrea, a ver si tienen el papiloma humano y no otro tipo de afecciones que podemos tener? Además que las trabajadoras sexuales somos las que más bajo salimos en cuanto a las infecciones de VIH, no me lo estoy inventando, son cifras que son reales. La gente lo ha dicho, pero cuando la gente lo dice, yo me doy cuenta que las personas se hacen las que no son con ellos, o sea, como si eso fuera inventado, pero los prejuicios no lo son. Es complicado. Exigimos en Cartagena, cuando estuvimos el 6 de febrero en la mesa técnica, estuvimos como AstraZeneca en la mesa técnica, exigimos que necesitábamos tipificar cada una de las cosas que tiene que ver con protección social. Y creo que esto es algo que tenemos a través del tiempo y, por ejemplo, a través de las redes. Yo pertenezco a Plappers, como tú lo indicaste, que es la plataforma latinoamericana para personas que ejercemos trabajo sexual. Soy la referente acá en Colombia, pero en varios países de Latinoamérica estamos llevando un proceso que tiene que ver con protección social. Precisamente vamos a llevar una encuesta desde Plappers a las compañeras, pues yo estoy, digamos, en este momento con Calle 7 Colombia, en un futuro pensamos también que esté AstraZeneca, y vamos a llevar una encuesta de protección social precisamente para ver cuál es la diferencia en los países en cuanto a protección social, en cuanto a salud, en cuanto a vivienda, en todo lo que abarca ello, porque nosotras las trabajadoras sexuales ni siquiera tenemos la posibilidad de acceder
a educarnos por lo menos en cosas básicas de nuestras vidas, de salud, de cómo podemos pedir un subsidio, por ejemplo, de vivienda, que deberíamos tenerlos. Alguien me dijo que yo no me podía comparar ni con un desplazado ni con una persona afro, porque yo hice alusión a eso. Hay cosas específicas para las personas afro o las personas desplazadas. Claro, hay muchas compañeras desplazadas, pero no hay algo, digamos, como específico para, para las personas que ejercemos trabajo sexual. Y te lo digo que si nosotros lo pasamos como cabeza de hogar y decimos que somos trabajadoras sexuales, ni siquiera nos toman en cuenta. Entonces, sí tenemos que tener algo específico para eso, porque todo el tiempo nos están ninguneando, están haciéndonos a un lado como si no existiéramos. La protección social es súper importante y tenemos realmente que hacer mella en ello, que la lucha tiene que ser de todas y todos, porque desde las webcamers hasta las compañeras porno necesitan, y ahora sobre todo, creo que las que están más precarizadas son las compañeras de la tercera edad, que obviamente, como decimos en el argot popular, ya no facturan igual que nosotras. Y la situación es más difícil y son compañeras que están paradas en la calle y el gobierno completamente las ha olvidado. Y de eso sí no se acuerdan, solo se acuerdan cuando, por ejemplo, tienen que tener la cuota de la puta para que vayan allá a la casa de todas, que es la casa de nadie, firmen cuando van a tomar fotos allá a las que nos paramos en la calle de manera incógnita para sacarla por todas las redes, pero realmente la gente no hace nada porque esto mejore. Entonces, esa es como la exigencia. Siento que es necesario que haya el código, porque si no van a seguir diciendo que nosotras no existimos, ¿no? Porque los gobiernos usualmente creen que somos un problema. Sí, somos un problema porque somos unas trabajadoras que estamos sin derechos laborales. Problemas para ellos, porque nosotras no somos un problema para la sociedad, ¿no? Somos unas trabajadoras más de este país y que merecemos derechos laborales como todos y todas las personas que trabajan en Colombia. Gracias, Carolina. Ligia, yo te cedo la palabra. Gracias, Mary. Es que Belia tiene aquí unas intervenciones que me gustaría que hiciera todas esas diferenciaciones y bueno, presentemos a Belia. Aló, muy buenas tardes a todas, a todos. Bueno, mi nombre es Belia Yucra, trabajadora sexual de acá de la Amazonía, Bolivia, Pando Cobija, y también soy parte de PLAPER, ¿no? Bueno, escuchando a mi compañera, es verdad todo lo que dice. Lo que falta, si el Estado está ya aceptando el carnet de salud para ejercer el trabajo sexual, o sea, el Estado ya está aceptando que somos trabajadoras sexuales. Lo que no están haciendo es la regulación de este trabajo. Eso es lo que falta. Segundo, muchas chicas no salen, no dan la cara. ¿Por qué? Por el estigma y la discriminación. A mí me ha costado. Decir, ya me cansé de que me humillen, me cansé de que me cambien nombre, me cansé de ir arrestada o me cansé de estar siendo chantajeada. Ha llegado un momento donde he dicho, basta. Nos paramos a hacer la ley 045 con el gobierno, que el tema es de la no discriminación. Ni bien salió esta ley de la 045, lo primero que yo hice fui a sacar mi carnet como trabajadora sexual, porque antes no me lo permitían, me decían, no, esto no es un trabajo. Cuando salió esta ley de la discriminación, contra la no discriminación, agarré, pues yo me fui allá. Ahora me voy con mi librito, dije, a ver, que me digan que no soy trabajadora sexual, ¿no? Entonces, de esa manera es donde yo saco mi identidad y digo, y orgullosamente de ser trabajadora sexual. Donde voy, le digo, soy trabajadora sexual. Voy al banco a cobrarles y me preguntan como si no supieran leer, ¿a qué se dedica? Soy trabajadora sexual, así fuerte como para que lo escuchen, ¿no? Entonces, donde viajo, igual, soy trabajadora sexual. Y una vez allá en un hospital, no le podemos poner esto, no existe trabajo sexual. Y era detrás del mismo hospital donde las chicas iban a su control, ¿no? Me fui a la Defensoría del Pueblo, aquí me van a poner tal como yo he dicho. Y se fueron Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo. Entonces, aquí lo que falta es que las compañeras ya basta de sentir esa culpa, de hacernos creer que somos las malas, que somos las todos, ¿no? Obvio que cuesta, la familia sí te va un poco
o sea, dice, ¿qué? ¿No ves? O sea, ¿qué pasó? No, entonces, lo mismo pasó conmigo, yo salí en las primeras planas, lo primero que hizo mi padre, justo para su suerte, era comprar el periódico, ¿no? Entonces, pues ya medio mundo sabía quién era. A ver, decinos si sos o no sos, no voy a decir a nadie, soy, pues hágame famosa, soy trabajadora sexual, ¿no? Más bien, gracias a Dios, mis padres son evangelistas, y bueno, como evangelistas, tienen que entender lo que soy, y siempre me dicen, voy a orar por ti para que no te pase nada, y trata de dejar este trabajo, ¿no? Mientras tanto, ellos respetan, y lo que digan los demás es lo que menos me interesa, ¿no? Ahora, en cuanto a las abolicionistas, mientras no estén en nuestros zapatos, mientras no estén con nosotras así trabajando, siempre pues van a ignorar, porque no se sabe qué sentir, qué es lo que te dice el cliente, cosas bonitas, cosas malas, te tratan de todo, ¿no? Entonces, acotando a todo esto, yo creo que es lo que necesito, no sé, es lo que yo hago y lo que yo decido, ¿no? Gracias. Muy bien, Evelia, muchas gracias por esa precisión en una de las situaciones en que hay total discriminación a lo que hacemos las mujeres. Yo solo quiero que Carolina, que nombró unas cosas muy interesantes en las condiciones laborales de ustedes, sobre todo en las condiciones actuales. El título de este webinar se llama Trabajo o Explotación. Entonces, Carolina, tú mencionabas, y también Evelia, que era muy importante que conociéramos las condiciones de ustedes, y yo creo que son muy exacerbadas en el tema de la explotación. Que nos digas así cortico, ¿cuáles serían las condiciones laborales que hoy por plataformas yo sé que son de acoso, son de violencia, son de mucho denigramiento? Entonces, ¿ustedes qué propondrían en esas condiciones laborales para que el trabajo realmente sea trabajo? Ya desde la central estamos diciendo, aquí erradicamos todo tipo de violencia en los lugares de trabajo, y pedimos que la violencia y el acoso se erradiquen de los sitios de trabajo, y esa es nuestra apuesta fundamental. Entonces, Carolina, que nos dé ejemplos de cómo serían esas condiciones y esos sitios de trabajo ideales para lo que hoy ustedes llaman a bien trabajo, y que lo compartimos con ustedes, compañeras, por una cosa, porque ya queda en nuestra agenda laboral, y creo que todas las mujeres trabajadoras tenemos que mirar esta situación con ustedes y acompañarlas en todas las condiciones de exigibilidad para que esto tenga dignidad. Carolina, entonces, ya nos quedan pocos minuticos, 4 minutos les damos para que despidamos el programa. Dale, pues yo creo que para ser cortos, se necesita un marco laboral digno para el trabajo sexual, con todo lo que abarca la protección social, que ya la he nombrado acá, como otros trabajadores más de este país, y la regulación para los espacios donde se ejerce el trabajo sexual, ¿sí? Que son los espacios, como les dije, modelaje webcam, los sitios donde se ejerce de manera presencial, porque también hay que hablar que en el trabajo sexual existe la explotación laboral. Y eso es lo que tenemos que luchar también porque no exista. Y no solo en el trabajo sexual, en todos los trabajos. O sea, en Colombia vivimos en trabajos precarizados. Y te lo digo yo, que he pasado por no solamente por el trabajo sexual, sino por muchos más trabajos precarizados que siempre me ha tocado dejarlos porque no me dan abasto definitivamente. He trabajado en todo tipo de cosas. Entonces, siento que es marco laboral digno para el trabajo sexual en cada una de sus modalidades, con todo lo que tiene que ver con la protección social, todo lo que abarca, regulación para los espacios donde se ejerce el trabajo sexual, que se minimice la explotación laboral en el contexto del trabajo sexual. Evelyn, ¿nos quieres decir algo más? Muy bien, Carolina, muy bien. Sí, no, aquí corre mucha plata. Aquí las autoridades, la verdad, cuando van a hacer las batidas no ven lo que realmente deberían ver, ¿no? Que son las condiciones laborales, pésimas condiciones. Entonces la platita por abajo y nosotros seguimos en las mismas condiciones, ¿no?
Yo creo que la estrategia es que las compañeras empiecen a tomar conciencia, a mirarlo esto como un trabajo, que no se sientan mal, que no se sientan de todo lo que le dice a la sociedad, ¿no? Yo ya, como dije, pasé por esto. A ver, en Bolivia ahorita, el año 2022, la Defensoría del Pueblo ha hecho más o menos un censo de las trabajadoras sexuales y han salido una cosa de 23,000 compañeras, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si estas 23,000 se rebelan y dicen, sí, luchamos, demos la cara? ¿Usted cree que el Estado no nos va a escuchar? Mientras seamos poquitas y solo unas cuantas líderes, siempre vamos a estar batallando. Pero qué lindo sería juntar a estas compañeras a hacer ver la realidad que esto no es malo, ¿no? Y el Estado que nos vea así como cualquier otra asociación luchando, saliendo a las calles, diciéndole, esto es un trabajo, aquí estamos paradas. Entonces ahí el Estado va a decir, ajá, habían existido, dan la cara, y no taparse cuando hace la batida, puta, se tapan con lo que pueden, ¿no? Entonces, no, hay que dejar estas cosas a un lado, decir, carajo, somos trabajadoras sexuales y aquí nos respetan y aquí que funcionen las autoridades según a sus competencias, no vayan a meter la libreta de salud, tanto la policía, intendencia, creo que no lo tienen ni ellos mismos claro, ¿no? Ni el Ministerio de Trabajo lo tiene claro sus atribuciones, hasta por ahí ni ellos mismos nos aceptan tal como son, ¿no? Cambio. Muy bien, bueno, muchísimas gracias. Una feliz tarde, compañeras. Qué alegría haber tenido aquí nuestra presidenta de Astraces y a Evelia y a muchas compañeras. Gracias porque este webinar, en vista de que hoy la mayoría de las personas, a pesar de que tramite por radio y todo esto, pero la mayoría de las compañeras, compañeros del mundo sindical que tienen esta responsabilidad en nuestra agenda laboral y que la tenemos que comprender bien, están hoy en la marcha. Yo invito a que después de este webinar, quienes estemos en Bogotá o en ustedes, en sus ciudades, en las plazas más importantes, asistan, pero el próximo martes vamos a tener nuevamente este webinar y lo vamos a trasladar entonces otra vez a este programa, a esta hora, el próximo martes, para que lo escuchen muchas más personas. Una feliz tarde para todos y todas. Muchas gracias, Ligia. Gracias. Y a todos y todas. Gracias. Gracias. Chao, chao. Chao, ellas.